Salud desde San Juan, Argentina, en el living de mi casa, con los gatos tratando de robarse pedazos de quesos y la cerveza en movimiento como marcha del LGBTQ+, les habla Gabriel Paravano, el epistemólogo ebrio, grabando en crudo porque la filosofía de las ciencias es cruda. Este es el único podcast, primero, de epistemología y segundo, el que dura el tiempo justo en que tardas en tomarte una pinta. Este episodio es una coda especial donde vemos una última idea de Susan Harding de su libro Ciencia y Feminismo. Vamos a ello. En el episodio anterior se vieron dos importantes perspectivas a la hora de pensar una ciencia de corte feminista. Una perspectiva inspirada en el psicoanálisis o en la psicología, donde se preocupa en el desarrollo de nuevas formas de aprendizaje por parte de Jean Frogs, en donde se pensaba cómo si nosotros nos formáramos de una manera más inclusiva, es decir, en vez de una idea de que la identidad se determina por la separación y se formara con una idea de que la identidad se puede determinar por la relación, se puede construir nuevas formas de conocimiento donde nos sentimos parte del mundo, no enfrente del mundo. Y otra parte que era la perspectiva sociológica, una sociología ampliada, en donde se pensaba cómo ciertas construcciones históricas tipificaban las labores y las relaciones, pero que también por lo tanto generaban puntos de vista de las experiencias que no se pueden compartir. No se pueden compartir porque tendrías que vivir mi propia biografía. Como no se puede hacer eso, habría que darle primacía a ciertos puntos de vista para desarrollar aspectos de la experiencia sobre el mundo que científicamente habían quedado vedados porque la historia tradicionalmente fue masculina. Estas dos perspectivas tenían sus pros y sus contras, por lo menos la parte más importante era que anulaban el dualismo verdad-falsedad, saber-ignorancia, absolutismo-relativismo, pero, y esto es un importante pero, tenían pequeñas falencias. Por un lado, asumían que había una noción de mente compartida, por lo menos una mente generizada. Todos los hombres que han sido formados como hombres culturalmente van a pensar de esta manera y todas las mujeres formadas como mujeres van a pensar de esa manera. Y por otro lado tenía el problema de que no se podía encontrar ciertos aspectos de la realidad pensando solamente en una oposición entre puntos de vista masculinos y puntos de vista feministas. Frente a esto nos encontramos con una nueva postura, una nueva lectura que es la de Susan Harding sobre cómo encontrar nuevos personajes productores de conocimiento científico. Lo que dice Susan Harding es que se han dado una serie de cambios históricos que han hecho posible a la teoría feminista y, en consecuencia, a la ciencia y la epistemología feminista. Ella dice, bueno, podemos siempre recuperar los grandes análisis marxistas como de Engels, que veía que los grandes pensadores del siglo XVIII podían trascender sus propios límites que le impusieron las épocas predecesoras. Engels comprendía que solo la aparición en las sociedades industrializadas del siglo XIX del conflicto entre fuerzas productivas y fuerzas de producción puede detectarse por primera vez que hay estructuras de clases que van entrando en tensión. El socialismo moderno, entiende Hegel, no es sino Engels, no Hegel. Engels no es sino el reflejo del pensamiento de este conflicto, el reflejo entre mentes de clase que sufren directamente, en este caso la clase trabajadora. Del mismo modo, de esta condición de que ciertos conflictos permiten mostrar unos elementos o personas que históricamente habían quedado ocultas, podemos comprender a partir de los movimientos feministas del siglo XVIII y XIX, los llamados feminismos utópicos, personas que habían quedado de lado. Los hombres y mujeres feministas de otras culturas podían reconocer la miseria de la condición de las mujeres y el carácter innecesario de esa miseria, pero tanto sus diagnósticos de las causas como sus prescripciones para la emancipación de las mujeres no consiguieron en el siglo XIX captar
los mecanismos complejos y no siempre evidentes en los que se crea y mantiene el dominio masculino. El feminismo liberal, el feminismo marxista, por ejemplo, para dar dos casos, e incluso hasta ramas más doctrinarias como el feminismo radical o el feminismo socialista de los años 70, no tenían esquemas conceptuales, dice Harding, que sean lo suficientemente ricos y flexibles para adaptarse a la historia y la cultura de la dominación masculina, ni siquiera tenían la capacidad camaleónica para prosperar dentro de otras jerarquías culturales como es el clasismo o el racismo. Dice Harding que había que esperar a la aparición de unos cambios históricos importantes en la relación entre los géneros para poder producir análisis mucho más complejos y sensibles a la cultura, que obviamente no estaban carentes de problemas. Estos cambios provocaron un conflicto masivo entre las formas culturalmente privilegiadas de producir personas capaces de generar conocimiento, personas de género, de raza y de clases concretas, y personas que tenían creencias y acciones de cantidades cada vez mayores de mujeres y de hombres que no querían vivir una vida mutilada porque tenían que seguir un género, y muchas veces mutilada y oprimida por una política peligrosa y opresora que representaba una forma arcaica de reproducción y de manera de vida. Recuerden que en el episodio anterior nosotros habíamos dicho que los análisis de Smith y Frocks lamentablemente querían quebrar dualismos muy importantes, ¿no? Dualismos muy fuertes entre el hombre y la mujer, pero seguían pensando en una base hombre y mujer, ¿no? Entonces caían un poco no podían ver completamente el problema. Entonces dice Harding, si no podemos describir con exactitud este momento histórico mediante una analogía de fuerzas productivas versus modo de producción como hacía Engels, bueno, ¿cómo podemos explicar o cómo podríamos dar cuenta de este momento histórico que se está viviendo? Sí podemos ver con claridad, dice Harding, muchos aspectos de cambios económicos, políticos y sociales que han provocado todo un desarrollo y distribución generalizada de métodos baratos y eficientes en el control de nacimiento, adopción de capitalismo, imperialismo de control del tercer mundo, poblaciones colonizadas dentro de cada nación, declive del sector industrial, combinación del crecimiento del sector de la economía, de servicios, por ejemplo, que las mujeres ahora tienen más trabajos asalariados, pero se deteriora también la idea del trabajo proletario industrial. Hay esperanzas emancipadoras sobre los derechos civiles, el radicalismo de los años 60 ha desaparecido y se encuentran todos importantes movimientos en Estados Unidos y en Europa. Hay un rápido aumento de divorcios y de familias dirigidas solamente por mujeres. Debido en parte a la nueva noción capitalista que hay sobre la familia y sobre cómo hay que trabajar o la rotación del trabajo. También se encuentran nuevas situaciones de consumo de bienes, por ejemplo, la creciente capacidad de las mujeres para sobrevivir económicamente fuera del matrimonio se ha aumentado, la disponibilidad de anticonceptivos. ¿Qué más tenemos? El reconocimiento de que ciertos aspectos de feminización de la pobreza, no me salía la palabra, pobreza, la feminización de la pobreza que se combina con el incremento de los divorcios, la entrada de las mujeres a nuevos tipos de trabajo asalariados muy diferentes a los que podían acceder sus madres y sus abuelas, las mujeres que ahora están en todos los niveles sociales o todas las clases, que hay vida después de un matrimonio, o que también hay influencias en las hostilidades internacionales que ponen en evidencia el solapamiento entre las necesidades masculinas de dominación y la retórica y política nacionalista de dominación. Bueno, hay un montonazo de conciencias de cambios sociales significativos que han mostrado nuevas apariciones del feminismo y nuevos lugares de desarrollo de ciencia de epistemología feminista. En consecuencia, la teoría feminista no es más que el reflejo del pensamiento de estos conflictos que están sucediendo de hecho. Un reflejo quizás ideal, en primer lugar, de la mente de esta clase de gente que sufre de forma más directa, como pueden ser las mujeres, pero también se abre a todos los otros géneros. Los proyectos de ciencia y epistemología feminista no son solo producto de la observación, de la voluntad de poder y de la brillantez intelectual, que era lo que la ciencia y epistemología consideraba como el verdadero avance, sino que son expresiones de formas de entender a la naturaleza y la vida social, que ésta realmente pueda adoptar nuevos tipos de individuos históricos producidos por cambios sociales que generen conocimiento legítimo.
Las personas cuyas actividades son característicamente, entre comillas, femeninas, pero también emprenden proyectos que desde el punto de vista tradicional se consideran como masculinos, constituye un nuevo grupo importante. Y este quiebre, Harding usa la palabra a propósito, dice esta violación, ¿no?, de la división tradicional del trabajo generalizado, el trabajo según el género, aporta una perspectiva epistémicamente ventajosa para un proyecto de ciencia feminista o un proyecto de ciencia sucesora. Y al mismo tiempo se opone a la continuación de las dualidades deformantes del modernismo. ¿Por qué tendríamos que mostrarnos remisas a atribuir al menos cierto grado de posibilidad histórica, sino de inevitabilidad histórica, dice Harding, a los tipos de ideas que llegan de este nuevo modo a la ciencia de las epistemologías feministas? Harding piensa que la descripción histórica es un componente importante de la epistemología, y más de una epistemología constituida desde el punto de vista feminista. Pueden mostrar de este modo cambios que se producen en la vida social que hacen posibles nuevas formas de comprensión. Una epistemología desde el punto de vista que no reconozca el papel de la historia en la ciencia, siguiendo a Kuhn, sino que sume las condiciones previas de la propia producción científica. No obstante, Harding cree que este tipo de descripción, que tiene algunos elementos marxistas, está de alguna manera todavía influido por el sesgo, la incapacidad, mejor dicho, de no captar algunos cambios más contemporáneos o más inmediatos. Las estrategias feministas empiristas han sostenido históricamente que el sexismo y el androcentrismo son sesgos sociales, prejuicios basados en creencias falsas, causados por, supersticiones, costumbres, ignorancias o educación errónea, y produce actitudes hostiles. Todos estos prejuicios sexistas y androcéntricos se introducen en las investigaciones, sobre todo en la fase de identificación y definición del problema científico, pero también luego en el diseño de la investigación y cómo se van a recoger e interpretar los datos de la realidad. Según esta estrategia, es decir, según la estrategia de la teoría feminista empirista, estos sesgos pueden eliminarse mediante una adhesión mucho más estricta a la norma vigente de la investigación científica. Es más, los movimientos para la liberación social hacen posible que las personas vean al mundo desde una perspectiva mucho más ampliada, porque eliminan tapaderas o vendajes que oscurecen al conocimiento y la observación. El movimiento de la mujer ha creado una oportunidad para esta perspectiva ampliada, así como también ha provocado la existencia de más mujeres científicas que pueden darse cuenta con mayor facilidad que los hombres de dónde están operando los sesgos androcéntricos en el conocimiento científico. No obstante, esta estrategia justificativa juega en contra algunos supuestos claves del propio discurso empirista. Bien, por ejemplo, descubre ciertos elementos o potencialidades que conducen al radicalismo. Hay tres supuestos o relaciones incoherentes entre el empirismo feminista y el empirismo tradicional. Tres condiciones que generan incoherencia entre el empirismo feminista y el empirismo tradicional. En primer lugar, se pone en duda el supuesto de que la identidad social del observador es irrelevante para la bondad o legitimidad de los resultados de la investigación, afirmando que el androcentrismo de la ciencia es a la vez visible y dañino, y que su origen fecundo está en la sección de problemas científicos. Sostiene que probablemente las mujeres como grupo social seleccionen con una frecuencia menor que los hombres como grupo social problemas para investigar que no deforman la experiencia social humana. Básicamente, la idea del empirismo tradicional es que hay cierta objetividad al quedarte solamente con los hechos, pero el empirismo feminista sostiene que hay mayor probabilidad que las mujeres deformen menos la experiencia con el mundo que los hombres por este sesgo androcéntrico, lo cual eso ya te genera una incoherencia, porque se trata de mantener una neutralidad de objetividad, pero el empirismo feminista, dice Harding, tiene este supuesto. Segundo, el empirismo feminista cuestiona la potencia de las normas metodológicas y sociológicas de la ciencia contemporánea para eliminar los sesgos androcéntricos. Parece incluso que las mismas normas están sesgadas en la medida que han sido incapaces de detectar el androcentrismo. O sea,
Según el empirismo feminista, si nosotros realmente siguiéramos el método científico o las normas de producción de conocimiento, podríamos eliminar el sesgo androcéntrico. Pero esas normas de ese método científico provienen de la ciencia que se ha considerado androcéntrica y a su vez históricamente no ha podido detectar el androcentrismo, no ha podido detectar el sexismo. Entonces ahí hay otra incoherencia. En tercer lugar, se cuestiona la creencia de que la ciencia debe protegerse de la política. Sostiene que cierta política, las del movimiento para el cambio social emancipador, pueden aumentar la objetividad de la ciencia. Eso es un problema porque el empirismo, justamente en su idea de neutralidad o de objetividad, no quiere tener influencia política o ética. Pero el empirismo feminista tiene claramente una perspectiva política y considera que esa perspectiva política va a hacer que la ciencia sea más objetiva. Esto es una importante crítica que Harding retoma. Entonces dice: las estrategias justificativas empiristas feministas han puesto de manifiesto estas incoherencias, ¿no? Y creen también que hay un desajuste o una incoherencia entre los enunciados científicos feministas de contenido y la estrategia feminista para justificarlos epistemológicamente. El reconocimiento de la incoherencia llevó a que las teorías feministas a favor de una ciencia feminista, o la ciencia del punto de vista, o una ciencia sucesora, como quieran cuernos decirle, que se puede generar cierta coherencia, se puede resolver esta incoherencia. Las epistemologías feministas del punto de vista se basan en que hay ciertas características compartidas por las mujeres como un grupo social y ciertas características compartidas por los hombres como un grupo social que provocan estas incoherencias. Es decir, la coherencia no está en la teoría, sino en las características que le hemos adosado a las mujeres y a los hombres. Pero, ¿las epistemologías del punto de vista son internamente incoherentes respecto a estas dimensiones? Este es el problema que nos deja de lleno Harding. Harding comprende que la ciencia debe adoptar o debe recuperar claramente el punto de vista feminista porque es un elemento que ha sido dejado de lado históricamente. Pero estas incoherencias se tienen que resolver. No basta justificarlo desde una condición de que esto tiene que ver con un problema estrictamente de grupos sociales que históricamente se les han determinado cierta forma de trabajar, sino que hay que hacer una argumentación teórica fuerte que dé lugar a poder resolver estas tres situaciones incoherentes del empirismo feminista. Esta idea de que el hombre tiende más a estar sesgado, esta idea de que los valores de la ciencia son todos androcéntricos, pero con la ciencia podemos eliminar el androcentrismo, y esta idea de que la ciencia debe salir de la política, pero recurrir a la política para generar objetividad científica. ¿Cómo se resuelven estos problemas? Bueno, eso es un tema para otro episodio. Y ahora pasemos a la siguiente sección. Camarero, una cañita para llevar. Una sección de propaganda desvergonzada que nadie debe escuchar si aprecia su tiempo. Así terminamos con esta última coda, la seguidilla de lecturas y análisis de Harding, Ciencia y Feminismo. Espero que hayan tenido unas nuevas preguntas, hayan podido catalogar un poco mejor el problema de la relación ciencia y feminismo y que le den ganas de comprar más libros de ciencia feminista, a ver si podemos resolver este problema todos juntos. Y si quieren que hagamos más temas sobre este o parecidos, ya saben, me pueden escribir por cualquier red social como Facebook, Instagram y Twitter, o me pueden seguir escuchando por cualquier, plataforma como YouTube y otras que no son como YouTube, Spotify, etc. Siempre como el epistemólogo ebrio. Salud y buena ciencia.